Important person at the moment in the European field in social innovation. And we'll talk about the international trends in social innovation, isn't it, Jürgen? So, your time, thank you for coming, and we'll come to San Sebastian again. Thank you very much. Yeah. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta presentación. Estoy encantado de estar aquí, aunque yo pensaba que iba a ser bueno, pero así de esta manera podemos concentrarnos más en nuestro trabajo y en la innovación social. Tal y como acabo de decir Alfonso, mi intervención abordará las tendencias de la innovación social, conceptos, y también me gustaría darles algunos ejemplos. Y voy a intentar darles una visión general del debate. No resulta fácil porque la innovación social se ha convertido en un movimiento global, mundial, desde Nueva Zelanda, Chile, Nueva York, y por eso resulta difícil darles una visión general, pero intentaré hacerlo lo mejor posible e intentaré decir algo que es importante, que tenemos que ver un nuevo paradigma en innovación social. Este es un objetivo importante para nosotros. También me gustaría definir los principales desafíos, la promoción o fomentar la innovación social. Y si tengo algún tiempo libre, me gustaría darles una visión de la investigación futura en materia de innovación social. ¿Por dónde podemos empezar? Empezaré por mi país. Me gustaría empezar con mi país. La política en materia de innovación social en Alemania se orienta a lo tecnológico. La estrategia central del gobierno se llama la estrategia high-tech para Alemania. Y dicen que las tecnologías emergentes están en la base de los nuevos productos, servicios que pueden contribuir al dominio de las tendencias generales. Y sin estas nuevas tecnologías, la innovación sería impensable. Pero yo creo que eso no es cierto. Yo creo que es una visión desfasada, porque las nuevas tecnologías por sí solas no resuelven los principales problemas del mundo y los efectos que puedan tener eso, los efectos que tienen las nuevas tecnologías que todos conocemos, que pueden ser efectos perversos también. Aquí hay una la declaración que fue el fruto de nuestra conferencia que hicimos en Viena. Reunimos a 300 innovadores en torno a esta cuestión y dijeron que las vías de la investigación internacional en innovación social demuestra que los paradigmas orientados a la tecnología, modelados por la sociedad, no cubre todas las innovaciones al margen de las innovaciones industriales y de las industrias basadas en la innovación. Con estas premisas tenemos que hacer un cambio de paradigma del sistema de innovación. Y con este telón de fondo está claro que los paradigmas orientados a la tecnología que fueron conformados por en la sociedad industrial tiene cada vez más capacidad para funcionar, y la transición de una sociedad industrial a una sociedad basada en el conocimiento corresponde a este paradigma. Este paradigma también destaca la importancia de la innovación social comparándola con la innovación tecnológica. Este es uno de los principales temas que se abordaron en esta conferencia. Después de que Schumpeter desarrolló su teoría económica de innovación, han pasado ya 100 años, tenemos que tener una comprensión más amplia de la innovación. Y esta nueva comprensión de la innovación, como la describió el experto de un estudio de la OCDE, la nueva versión de la innovación se caracteriza por la apertura del proceso de innovación a las sociedades y también a las empresas, las universidades, pero también a los ciudadanos y clientes. Y tengo que decir que los empresarios, y Peter yo creo que hablará de la importancia de los empresarios en el proceso de innovación, son actores valiosos en el proceso de la innovación. Aspectos como la co-creación, la implicación del usuario, las redes,
son elementos característicos de este nuevo paradigma de la innovación y que son muy importantes. Y también pensamos que la tecnología desempeña un papel importantísimo en este nuevo paradigma de innovación, pero no solo como un impulsor, sino como un facilitador de las prácticas sociales que nos permiten abordar los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Este cambio de paradigma también implica la importancia de la innovación social comparada con la innovación en tecnología, y hay muchas pruebas de ello. Es decir, que la innovación social va desplazándose hacia el mainstream del debate en innovación. Hay muchísimas iniciativas en el que se ve al presidente Obama que anuncia el establecimiento de la innovación social en su gabinete. De hecho, asignó un fondo para la innovación social de $50 millones, que no es mucho si comparamos con lo que se tiene o que se pretende tener para el horizonte de 2020, 80 millones, pero también encontramos muchas iniciativas a escala europea. Barroso dijo que necesitábamos una nueva comprensión de innovación, y la innovación social es fundamental para alcanzar el éxito en la estrategia europea. Y yo creo que mañana tendremos una visión detallada de la innovación social a nivel europeo y las iniciativas que se están llevando a cabo. Podemos ver que la innovación social es un fenómeno que aparece a través del mundo. Vemos aquí los miembros, los socios de un proyecto que hemos desarrollado en la Unión Europea. Tenemos miembros de Chile, de Canadá, del sureste asiático, hasta que se extiende hasta Rusia. Y quizás lo más importante es que no depende del fondo cultural o del trasfondo cultural. Por ejemplo, en China hay un trasfondo mucho más variado. Por ejemplo, en India ahí están los musulmanes, hay diferentes religiones, y se ha convertido en un fenómeno global. Y resulta interesante mencionar que en los diferentes países la comprensión de la innovación social es diferente, pero todos piensan que la innovación social es una parte muy importante del paradigma de innovación. Bueno, el área donde se ha ignorado la innovación social como elemento independiente, ya existen diferentes conceptos e ideas que muestran ello. Es decir, que el pensamiento de la innovación social lo encontramos en esta nube de diferentes conceptos relativos a la innovación social. Hay dos investigadores australianos que dicen que la innovación social es un término que gusta a prácticamente todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas no saben cuál es su significado. ¿Cuál es el significado? Si lo consultamos las fuentes de la Unión Europea, se trata de una innovación social tanto en sus fines como en sus medios como en sus fines. Hay innovación y que cumple con las necesidades, son innovaciones que cumplen con las necesidades sociales y que cuentan con la colaboración y fomentan esta colaboración. Nosotros pensamos que se trata de una definición muy amplia de la innovación social, y yo creo que es solamente una cara de la innovación social. Tenemos más definiciones iluminadas por la sociología. Por ejemplo, decimos que la innovación social es una nueva combinación o una nueva configuración de las prácticas sociales. No se trata de una tecnología, no se trata de un artefacto, de un dispositivo, un ordenador, una máquina de vapor, sino que es una nueva práctica. Y en algunos ámbitos los contextos sociales son promovidos por ciertos actores o agentes, tienen que ser institucionalizados como prácticas institucionales que les llevan a la innovación, la manera de trabajar juntos, la manera de pensar juntos en equipo y cómo trabajamos juntos. También podemos decir que de una manera quizás más concisa, podemos decir también que podemos
entender la innovación social como un proceso de creación colectiva en la cual las personas aprenden, donde se establecen nuevas maneras de jugar el juego social, de colaboración, resolución de conflictos. En una palabra, la práctica social es la manera de adquirir las habilidades sociales para hacer eso. Y si intento resumir los tres aspectos principales de este nuevo paradigma de innovación, diríamos que hay un proceso con cambios que sería la apertura de la innovación hasta la sociedad. Luego tenemos objetivos, no únicamente objetivos económicos, sino nuevas demandas, necesidades sociales y retos, y el contenido de esos cambios, desde la tecnología a la cultura no tecnológica y sus aspectos sociales dentro de este proceso. Esto me lleva a la cuestión de cuáles son los ejemplos de la innovación social. Y me gustaría decir que se encuentra innovación social en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. No hay una exclusividad en la sociedad civil. Lo encuentras en la sociedad civil, en las acciones del Estado y también en el mundo de los negocios. Y me gustaría proporcionar algunos ejemplos muy, diría yo, emocionantes de innovación social que se han debatido en los trabajos contemporáneos y en el debate internacional. Creo que una de las innovaciones sociales más emocionantes, y tendremos una presentación más adelante de Jeff sobre la ambivalencia de este concepto, pero creo que es algo muy importante en la innovación social porque tiene que ver con el aprendizaje y objetivos sociales. Y es algo innovador, pragmático y sostenible, lo cual intenta proporcionar un cambio significativo y positivo en la sociedad. Lo más importante dentro de los emprendedores sociales sería Yunus, que con los microcréditos para aquellos con bajos ingresos y este banco de microcréditos, esta idea se ha aplicado en otros países, también en países desarrollados. Por ejemplo, en Alemania también tenemos algunos ámbitos de la sociedad con una alta tasa de migración, este tipo de microcréditos para empoderarles a crear sus propios negocios. También me gustaría mencionar a Victoria Hall, fundadora de un instituto que es una firma farmacéutica que desarrolla productos farmacéuticos que no dan beneficios económicos. Estos son dos ejemplos dentro de otros muchos emprendedores sociales, pero también hay mucha innovación social que no está conectada a una persona específica. Por ejemplo, el concepto de compartir el coche, el resolver algunos problemas de transporte y de la movilidad y crear un cambio sostenible dentro de las comunidades y las ciudades y también los países. También existe innovación social dentro del desarrollo sostenible y esto también ocurre con el concepto de la responsabilidad social corporativa, con actividades emprendedoras que tienen que ver con el medio ambiente, el entorno, los empleados y que también tienen una influencia en la economía y también un beneficio a largo plazo. Existe un ejemplo importante que ha sido y es muy importante para el éxito alemán dentro de la crisis económica, no únicamente su base industrial, sino también el concepto del trabajo a corto plazo, que se centra en la reducción de horas de trabajos en vez de despedir a las personas, y que se desarrolló entre economistas, sindicatos y empresas para mantener los puestos de trabajo en tiempos de crisis financiera, y lo cual mantiene muchos puestos de trabajo en Alemania y que ha sido una estrategia de gran éxito. También está el comercio justo,
Creo que la innovación y la relación en la que los países más pobres intentan crear mayores ingresos es también una forma importante de innovación social. En estos países en desarrollo existen muchas iniciativas. Por ejemplo, la reducción de la pobreza es algo muy importante de la estrategia de innovación social en muchos países y normalmente no ha sido desarrollado por el Estado, sino por la comunidad, activistas y sociedad civil. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Un techo para mi país. Esta es una iniciativa que intenta organizar el trabajo de las familias que trabajan en pobreza extrema con voluntarios jóvenes que vienen a estas zonas. Esto comenzó en Chile y también se ha utilizado en Colombia y en otros países latinoamericanos. Y también se centra en promover el desarrollo de la comunidad y en encontrar... Y podrán tener más información sobre este tipo de iniciativas en su página web. Otra iniciativa importante es el Liter of Light, que se desarrolló en Filipinas y que quiere proporcionar luz a las zonas o barrios más pobres del país. Y también es algo que se ha aplicado no únicamente en Filipinas, sino también en Chile. Y es una botella de plástico vacío con la luz y el coste para esta tecnología es muy bajo. Así que no siempre necesitamos una tecnología muy desarrollada para resolver un problema, lo cual es muy importante. Pero hay que admitir que la innovación social no es un fenómeno nuevo. Quizás sea nuevo como parte del debate político. Y en Alemania, por ejemplo, tenemos el programa de bienestar social llamado KRUP, que intentando dar ayudas a los empleados. Y esta iniciativa se ha convertido en una parte central del sistema alemán de seguridad social y se ha convertido en algo muy importante en Alemania. Así que sí que existen muchos ejemplos e iniciativas importantes en el campo de la innovación social, pero aún queda mucho por hacer. Me gustaría centrarme en esta cita de Maquiavelo, un filósofo muy importante del siglo XVI, que decía que no hay nada más difícil de planificar, ni que haya más dudas de su éxito, ni más peligroso que la creación de un nuevo orden de las cosas. Cuando los enemigos tienen la habilidad innovadora, la hacen con la pasión de los trabajadores, mientras que otros lo defienden de una forma vaga. Por lo tanto, los innovadores son los que tendrán el éxito y creo que tenemos muchos innovadores en la tecnología y en la innovación social. Así que lo importante es cómo podemos llevar estas ideas o estas islas de innovación social y utilizarlas para crear un cambio sistemático. Utilizar las iniciativas y las experiencias para tener un cambio más amplio en nuestra sociedad. Creo que esta es una cuestión muy importante que se está debatiendo en la mayor parte de los países donde se desarrollan estas iniciativas. También me gustaría hablar de los retos principales para promover la innovación social y me gustaría mencionar algunas ideas que, a mi parecer, son muy importantes. Tenemos que desarrollar un concepto claro de innovación social. Tal y como he dicho, existen muchas ideas y conceptos interesantes de innovación social, pero realmente, ¿qué es lo que hace que la innovación sea innovación social? Así que tenemos que intentar trabajar en ello conjuntamente con la Unión Europea en un proyecto que comenzará a finales de este año y con socios de todo el mundo para tener una idea clara de la innovación social. El segundo reto muy importante es redibujar los límites entre la innovación empresarial, la innovación tecnológica y la social.
y también la innovación económica. Pensamos que tenemos algo que se llamaría colaboración intersectorial. Así que la innovación social no es para un ámbito específico, no es para la sociedad civil únicamente, sino que también tiene que ver con el desarrollo económico, con las estrategias políticas. Y otros de Stanford dicen que cada vez más amplía los puntos donde se unen los sectores, y aquí los intercambios de ideas y valores cambian junto con las relaciones, integrando capital privado y público y un apoyo que genera mejores enfoques para crear valor social. Para dar apoyo a la colaboración intersectorial tenemos que estudiar las prácticas y políticas que impiden el flujo de ideas, valores, capital y eliminar los límites dentro de los distintos sectores. Por lo tanto, también tenemos que combinar el potencial de la innovación social, la economía innovadora, la sociedad civil y las empresas. Y tenemos que promover las alianzas entre las universidades, las empresas y el Estado en cuanto a innovación social. Existen muchas alianzas en cuanto a la innovación tecnológica, por lo menos en Alemania, con los parques tecnológicos y científicos, pero también necesitamos centros para la innovación social y las universidades deben estar involucradas en estos proyectos y no únicamente en el desarrollo de la tecnología. Se deben abrir esos procesos de innovación a la sociedad, incluyendo a todas las partes interesadas en el desarrollo y diseminar esta información y empoderar a las personas, lo cual es muy importante para la estrategia europea. Empoderarles porque, por ejemplo, es muy importante el campo de la reducción de la pobreza. Tenemos que empoderar a personas que normalmente no están relacionadas con procesos de innovación y que no están quizás abiertas al cambio, pero tenemos que empoderarles para que sean personas proactivas, emprendedoras, que intenten cambiar la situación con la ayuda de otras personas y hacerles actores principales dentro de este proceso. Debido a que la innovación social necesita la sabiduría de muchos y colaboración y confianza, creemos que las redes serán muy importantes, agentes muy importantes para la innovación social. Las redes se pueden describir como una de las partes más importantes del nuevo paradigma de la innovación que he intentado describir en mi presentación. Cuando tuve la posibilidad en una conferencia en Londres el año pasado de visitar el Museo Británico de Ciencia, había una retrospectiva sobre la historia de la ciencia y la tecnología y había un panel donde se hablaba del siglo XIX y de un ingeniero muy importante en la época victoriana, y se decía que hubo un momento en los que ingenieros talentosos podrían realizar una contribución maravillosa y durante un momento fueron las superestrellas de su época. Sus proyectos eran cada vez más complejos y iban más allá de lo que podía hacer una única persona. Y lo que ocurrió con el desarrollo de la tecnología tiene que ocurrir también con el desarrollo de la innovación social. No nos tenemos que centrar únicamente en Yunus o Victoria Holt o este tipo de personas. Son importantes, pero también en esas personas que trabajan en colaboración en su vida diaria dentro de empresas, personas normales que están involucradas en este tipo de procesos, porque los problemas a los que nos enfrentamos son muy complejos y necesitamos que todo el mundo trabaje de forma conjunta. Y como Yunus dijo, la mayor parte de los negocios sociales se originan con una persona o quizás con un pequeño grupo de personas, colegas o amigos que tienen un interés común en un problema social específico. Con un grupo tan pequeño no tendrás toda la experiencia, recursos e ideas necesarias para que tu negocio se convierta en una realidad. No dejes que esto te pare y sigue buscando a otros con los que colaborar. Creo que este es un reto muy importante al que nos tenemos que enfrentar.
es muy importante también cómo escalar y cómo diseminar las ideas y los experimentos que tienen éxito en una comunidad. Y también tenemos que encontrar formas de diseminar esta información nuevas que no sean únicamente el mercado. Tendremos que hacerlo y ante una pregunta crítica tenemos que ver si las redes pueden ayudar a facilitar la innovación social y ayudarnos a ser más exitosos y contribuir de una forma más amplia a un cambio social. Y tenemos que organizar muchos procesos con distintas empresas y quizás necesitamos también compartirle el conocimiento, un banco de conocimiento donde estén los mejores o más exitosos proyectos de innovación social o aquellos también que fueron un fracaso y que no funcionaron para poder aprender de ellos. Y también debemos identificar capital de riesgo para financiar, porque existe un gran problema en Alemania. Puedes tener todo el dinero que quieras si quieres decir quiero crear una empresa centrada en la tecnología, pero si quieres trabajar en innovación social nadie te va a dar dinero y esto creo que es un problema. Así tenemos que plantearnos cómo podemos cambiar este problema de la financiación. Un científico canadiense, Wesley, también se preguntó si se necesita un nuevo tipo de emprendedor. Sabemos que el emprendedor social es quien invita a unas nuevas normas, ideas, productos y cómo podemos hacer que esto se amplíe. Quizás también necesitamos emprendedores institucionales. Tenemos que gestionar el contexto, aunque resulte muy complejo, e intentar cambiar la infraestructura para la innovación social. Sería muy importante tener también emprendedores institucionales que intentasen promocionar la innovación social. Y creo que este sería el último reto. Diría que la innovación social debe convertirse en una prioridad en la agenda política. Necesitamos una receptividad hacia la innovación social de los gobiernos, incentivos de los gobiernos para promocionar la innovación social, más recursos, incluyendo programas de investigación para promover la innovación social y estableciendo prácticas y experiencias multinacionales. Sabemos que la Unión Europea tiene esto en cuenta en su agenda política. El nuevo programa para el año 2020 va a asignar bastante dinero a la innovación social. También encontramos iniciativas en países latinoamericanos y creo que también en Alemania, que es un país muy orientado hacia la tecnología. Existe el debate si quizás necesitamos un segundo pilar de procesos de innovación relacionados con la innovación social. Así que si miramos a nuestro alrededor en el mundo encontramos muchísimas iniciativas en el campo de la innovación social y podemos observar aquí que existe una voluntad, que existen muchísimas iniciativas para intentar promover la innovación social, iniciativas de universidades institutos de investigación, pero también de comunidades, centros regionales de innovación social. Y me gustaría mencionar 3 de estas iniciativas. Por ejemplo, el Centro para la Innovación Social de Toronto, que ha intentado dar apoyo a la innovación social. Y si acceden a su página web encontrarán más información sobre sus actividades. Luego también tenemos la iniciativa de Tilburg, una ciudad en Holanda, en un instituto para la educación superior que ha intentado llevar sus competencias a promover la innovación social en la región de Tilburg. Y luego también otro ejemplo muy interesante de latinoamericano sería ANSPE para luchar contra la pobreza extrema y que hace un año creó un centro en Bogotá con mucho dinero para innovación social y emprendedores en distintas comunidades luchando contra la pobreza extrema. Y luego también
En mi presentación me gustaría decir que estamos trabajando junto con la Unión Europea, intentando tener una mejor comprensión de la innovación social y tener una mejor visión de todas las actividades que encontramos en el mundo. Y tiene tres objetivos principales. Uno, para tener una mejor comprensión de la innovación social y para tener un paradigma global nuevo. En segundo lugar, intentamos hacer un mapeo europeo y global de la innovación social, observando las diferencias en las distintas regiones, y también ofrecemos recomendaciones a la Unión Europea sobre cómo promover la innovación social de una forma más efectiva. Me voy a saltar algunas de estas transparencias y llego al final. Y este es el final de mi presentación. No tenemos a un investigador aquí, sino una cita de un famoso autor francés del siglo XIX que dice: te puedes resistir a un ejército que te está yendo hacia ti, pero no te puedes resistir a los cambios en la sociedad. Luego podremos tener un debate sobre esto, pero también pueden encontrar más información sobre lo que he estado diciendo en estos panfletos. El primero lo pueden descargar de forma gratis en Internet y podrán encontrar esta información sobre tendencias de la innovación social. Muchísimas gracias por su atención.